Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas, buenas, buenas. Feliz Año Nuevo. Este es el primer programa del año y el primer programa del segundo año de GPS Audiovisual Radio. Un año en el que atravesamos la mayor catástrofe sanitaria contemporánea universal. GPS Audiovisual Radio estuvo siempre, durante 53 semanas consecutivas. En sintonía con el crecimiento de nuestra multiplataforma GPS Audiovisual, estamos muy contentos de todo esto. La multiplataforma consolidó en 2020 su posición como medio informativo de referencia para profesionales y usuarios de la actividad audiovisual argentina, ustedes, los que nos escuchan y nos siguen semana a semana. A través de la multiplicación de nuestros medios de comunicación, crecimos en más de un 120% en el tráfico de visitas a nuestro sitio web GPS Audiovisual y a las redes y nuestras redes sociales en solo un año, más del 120%. La cobertura integral de estrenos, festivales, entrevistas, novedades en relación al quehacer de la industria audiovisual, atravesado por una fuerte pertenencia a la perspectiva de género. Ese es nuestro espíritu. Y ustedes lo saben, nos siguen semana a semana. Esto es también GPS Audiovisual Radio. El eje, el corazón de todo esto es nuestro sitio web www.gpsaudiovisual.com. En 2020... se consolidó el liderazgo de GPS Audiovisual Radio, de este programa, que semana a semana estamos aquí a partir de las 19 en vivo por Radio Trend Topic y después está disponible en plataformas digitales. Además de que nos consolidamos con GPS Audiovisual Radio, el podcast 50 Mujeres del Cine Argentino en 2020 contribuyó a través de entrevistas íntimas y personales a destacar a mujeres esenciales de la industria audiovisual en sus distintos rubros. A través de esa diversidad de voces se ofreció un panorama enriquecedor de las trayectorias, logros y nuevos propósitos de las mujeres, con el eje puesto en la lucha por la paridad de género en la industria audiovisual y en la sociedad en general. Este conglomerado de voces, una compilación única, jamás antes realizada por un medio periodístico, está disponible a través de distintas plataformas digitales y en el sitio web gpsaudiovisual.com. Y en 2021 va a dar a luz también en formato de libro. Ya les iremos contando sobre este proyecto que tenemos para el año que acabamos de comenzar. Lanzamos también GPS Audiovisual Newsletter de periodicidad semanal, que completa la información cotidiana con una cuidada curaduría de los contenidos periodísticos para que llegue a más de 800 integrantes de la industria audiovisual nacional e internacional, productores, distribuidores, directores de festivales, realizadores, artistas, medios periodísticos, prensa especializada. Fortalecimos el canal de YouTube GPS Audiovisual, que ofreció a nuestra audiencia contenidos propios. Allí están todos los programas de GPS Audiovisual Radio y los trailers de más de 100 estrenos argentinos durante 2020. Gracias a esto multiplicamos por 7 la cantidad de suscriptores con respecto al primer día de 2020. O sea que estamos celebrando muchas cosas muy importantes para nosotros gracias a todos ustedes. Junto a la Comisión de Género de DAC y la sala virtual Cinearte Lumière, recuerdan, todos los viernes teníamos allí una cita con una función para el ciclo, 2 ciclos que realizamos durante el año, Directoras y Directoras 2,
dedicados a estrenos de películas argentinas recientes dirigidas por mujeres. Y los dos ciclos fueron realmente muy exitosos, superaron ampliamente el promedio de espectadores históricos de la plataforma. Este suceso, bueno, nos va a permitir entonces, durante este 2021 que estamos iniciando juntos, organizar nuevos ciclos, también otros eventos y actividades sobre las que ya les iremos informando. Gracias entonces a todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros amigos y por supuesto también a nuestros anunciantes, porque de ellos también dependen mucho estas posibilidades que estamos desarrollando desde GPS Audiovisual como multiplataforma y el programa de radio. También quiero agradecerle, bueno, a todo el equipo de Radio Trend Topic que nos acompaña semana a semana y que hacen junto a nosotros un trabajo formidable, a Gonzalo Sorais, a Jessica Bernardú, a Ioni, que está en la operación técnica y nos banca semana a semana en esta modalidad virtual que estamos desarrollando, que hemos desarrollado prácticamente a lo largo de todo el año, la operación técnica, a nuestro productor general, Norberto Chap, a Lucía, a Maru, bueno, todo un montón de gente que trabaja y aporta semana a semana detrás de la pantalla, en este caso del micrófono, del sitio web, para que lleguemos al aire cada miércoles aquí en GPS Audiovisual Radio. En 2021 vamos a seguir creciendo para acompañar el desarrollo de la industria audiovisual argentina. Después del corte, recibimos a Paula Hernández, la directora del año, elegida por la Academia de Cine de la Argentina como mejor directora por Los Sonámbulos, que a la vez es la película elegida, la mejor de 2020 por la Academia, y también fue seleccionada para representarnos, para representar a nuestro país en la candidatura a los Oscar al mejor film internacional. Esto se va a terminar de dilucidar en febrero quiénes son finalmente los que compiten en esa categoría, pero bueno, allí están Los Sonámbulos de Paula Hernández. En un minuto seguimos adelante. Adelante, señor operador. Vuelve Tabernero de su último exilio. La historia la cuento en el documental que a partir del 26 de noviembre podrá verse en Cinear TV y su plataforma digital. Las tribulaciones del alemán empezaron con la fiebre española de 1918 y puede que acaben en una semana con el estreno de Buscando a Tabernero, de la mano de otra pandemia. Es lo que hay, plaga y bozal. Quédate en casa, en la de quien sea. Nos vemos a partir del 26 de noviembre en Cinear TV y por donde se pueda. Paula, en noviembre de 2019 estrenaste Los Sonámbulos en la competencia internacional de Mar del Plata. Y un año después presentaste allí mismo Las Siamesas. Y ese mismo día, Los Sonámbulos fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país como precandidata al Oscar a Mejor Película Internacional. ¿Cómo viviste el momento del anuncio? La verdad es que fue sorpresivo, o sea, primero ese martes fue inolvidable, ha sido una intensidad total, estrenando todo lo que vos decís, estrenando la película, yendo a la entrega de los premios Sur, básicamente para mí ese era como el evento que tenía que ver con Los Sonámbulos. No imaginé lo del Oscar básicamente porque había otras películas grandes, otras películas un poco más industriales, de directores también con cierto peso, y que históricamente la Academia vota, digamos, más ese tipo de estructura de películas. Si bien muchas veces votó películas autorales, eran películas con un respaldo de producción mayor. Entonces en este caso fue como una película independiente, autoral, digamos, fue una sorpresa en ese sentido para mí y para mi productor, y al mismo tiempo como una alegría que también se votaran ese tipo de películas más allá de la nuestra. También ocurrió eso en los premios Sur también, ¿no? Digo, sí, digamos, sí. Muchos de esos premios fueron para películas, pasó un tren, muchos de esos premios fueron también para películas muy independientes, así que fue como una alegría, una sorpresa y una alegría al mismo tiempo.
Ahora, bueno, el mismo día, como decías vos, se otorgaron los premios Sur, que Los Sonámbulos obtuvo 5 premios. Sí, mejor Tenía película, varias dirección, nominaciones, sí. sí, y 3 rubros técnicos, maquillaje, música y vestuario, sí. O sea, la película del año y la directora del año, así te convertiste gracias a los premios Sur, ¿no? Y además se trata, bueno, de un premio otorgado por la industria, por tus mismos colegas. ¿Y qué te genera ser la directora del año? ¿Qué Bueno, te no cambió? lo vivencio así, no sé, no lo vivencio así. No, la verdad que no, o sea, está buenísimo que pase esta película de la cual yo estoy muy orgullosa de haber hecho con el equipo con el que la hice, con esos actores, con esas actrices. Creo que fue una película que durante mucho tiempo estuvo ahí, viste, cocinándose hasta que se pudo hacer, con muchas dificultades. Cuando teníamos un fondo de afuera se nos caía la financiación de acá, cuando apareció otro fondo el Inca entraba en el periodo anterior con cambio de plan de fomento, congelamiento de créditos, o sea, adversidades que, bueno, que pasan todas las películas, realmente en este caso se juntaron muchas. Y bueno, fue un proyecto arrancado a principios del 2015 y que recién se estrenó, digamos, antes de Mar del Plata estuvo en el Festival de Toronto, que ahí fue como la world premiere de la película. Entonces, en ese sentido me da mucha alegría. Es una película que yo quiero mucho, que para mí fue importante volver a filmar después de muchos años de no hacerlo y filmar esa película con todo ese acompañamiento de gente. Entonces, en principio me pasa eso, me da como una alegría sentir que algo que le pusiste muchísimo trabajo y muchísimo corazón y mucho todas las personas que estuvimos ahí, que tenga como, bueno, ese reconocimiento en festivales, en premios, en su relación con la gente. Digo, todavía llegan comentarios muy, muy emotivos de las personas que atraviesan así la experiencia de la película. Entonces, básicamente me pasa eso, me da como alegría. Y me da alegría haber vuelto a filmar y también de haber tenido la suerte de filmar tan pegada a otra película, ¿no? Como todo ese combo de situación me pone muy contenta, más allá del rótulo de si soy la directora del año o no, que digo, me parece que hubo un montón también de directores alucinantes en todos estos últimos años, pero bueno, me pasa eso básicamente, me pone contenta de todo eso. En lo personal, claro, como un reconocimiento a todas esas Sí, adversidades. en lo personal y también en ciertas decisiones, digamos, que fuimos tomando los que hicimos la película, ¿no? Decisiones de producción, decisiones de independencia, decisiones estéticas, de correr ciertos riesgos, me parece que hay algo, actoralmente la película tiene un riesgo alto, digo, son actores y actrices que realmente se metieron en el cuerpo de personajes muy complejos, actores muy jóvenes, digo, como Ornella Delia y Rafael Federman, digo, entrando en territorios muy complejos de poder elaborar, y lo mismo los adultos, o sea, en todo sentido creo que hay como una apuesta estética, de decisión, de postura, y eso me alegra que ocurra. Claro. Y bueno, potenció de alguna manera la proyección de las mesas esto que pasó, porque fue todo en simultáneo, digamos, ¿no? Muy pegado, sí. Mira, en un momento, para mí como que era como que la sensación del recorrido natural de una película, que un poco se apagaba una para empezar a aparecer la otra. Y entonces cuando hubo todo este revuelo ese martes, dijimos, ay, pobre las siamesas, ¿no? Como, ¿qué va a pasar con esta película? Que además es otro tipo de experiencia, Sí. mucho más pequeña, más experimental en algún sentido. Y fue, o sea, creo que no, que algo de todo este ruido de los sonámbulos hizo que también mucha gente quisiera ver las siamesas, o sea que de alguna manera la potenció. Sí, las siamesas está atravesando, como todas las películas que están en este momento con la posibilidad de estrenarse, o algunas que se estrenaron, como digamos, esta situación que estamos viviendo todos, de qué hacer con una película en este momento, en un momento de pandemia, donde no hay cines, donde si el destino de la película va a ser la plataforma, o la tenemos guardada, y entonces va a algunos festivales y esperamos a que las salas abran. O sea, estamos con ese tipo de disyuntiva y de preguntas, pero en relación a los sonámbulos, más las siamesas, creo que por suerte sí, les sirvió un poco como de
de difusión también, ¿no? Como Ajá. que algo de mi nombre ligado a los sonámbulos hace que mucha gente que me conocía y otra que no, digo, ¿no? Como que puenteara una película con la otra. Sí, bueno, por eso te lo preguntaba, porque Sí. me dio la sensación que pudo haber pasado eso, ¿no? Sí, pasó eso, mucha gente, viste, es como extraño, ¿no? Yo trabajo en el cine desde mis 19 años, tengo 51 años, empecé a hacer mi propia película a los 29, y bueno, y es como que hay gente que te descubre a partir de la película argentina nominada al Oscar. Sí, Bienvenido sea, pero bueno, también hay un montón de trabajo atrás. sí, ¿no? claro, Más allá. sí, sin duda, sin duda que es así. Así Ahora, es. bueno, las dos películas, Los Sonámbulos y La Siamesa, tienen elementos en común, digo, el calor, el agobio, la tensión, el encierro. Ujú. ¿Es una línea narrativa deliberada, una coincidencia, una etapa de tu vida? Eh, Creo que, digamos, lo que uno filma son decisiones, ¿no? De algunas decisiones o, digamos, que tiene que ver con pensamientos, con reflexiones, con preguntas, con poner en juego emociones que uno tiene y que, bueno, salen ahí de alguna manera para exorcizar un poco todo esto que uno puede tener adentro. Creo que son coincidentes en el que trabajan cuestiones que tienen que ver con lo vincular y con lo vincular familiar, ¿no? Las dos películas trabajan la temática madre-hija, si Sí. bien Los Sonámbulos abre el mundo a todo un universo familiar que está presente, en el caso de Las Siamesas hubo una familia y esa familia está representada por ese padre ausente, pero básicamente está concentrada en ellas dos. Sí me interesa la reflexión esa. Básicamente los puntos de partida fueron el vínculo de madre e hija y que tienen que ver con eso, con el crecimiento, con el desprendimiento, con la libertad, con el verdadero amor, con saber resignar y perder en función del otro. Y más allá de que hay todo un costado amoroso en esos vínculos, en el caso de las siamesas está como jugado al extremo, como el terror, ¿no? O la oscuridad de lo familiar, la oscuridad de lo vincular, como esos pliegues que a veces no se ven y que están y que alguna situación hace que afloren. Eso seguro que fue un punto de partida, ¿no? O sea, las siamesas aparece como cuento de Sacomano cuando yo estoy tratando de hacer los sonámbulos, ¿no? Como en ese momento aparece las siamesas como cuento y es evidente que algo ahí se me une, ¿no? Uh-huh. Después sí fueron como decisiones de buscar propuestas de trabajo muy diferentes. Los Sonámbulos fue una película grande de estructura que tenía un montón de líneas narrativas, que eran muchos personajes al mismo tiempo, de producción a una producción más grande, y también eso mismo me dio ganas de perderlo en las siamesas, es decir, que una película más libre, más pequeña, que podamos filmar con muy pocos actores, actrices en 15 días, con el mismo equipo, casi en continuidad de Los Sonámbulos, así, casi irte de vacaciones y filmar esa película. Fueron 15 días reales de rodaje. Y eso fue como volver un poco a algo más artesanal, como de verdad un espíritu muy independiente en la forma de hacerlo, que también me hizo falta encontrarlo, ¿no? Como que cada vez me doy cuenta que hay algo de esas situaciones más pequeñas que también me gustan de poder abarcar. Claro, Así que, yo diría que Los Sonámbulos es tu película más coral, si se quiere, ¿no? Pese a sí, que es el vínculo sí, madre-hija, pero sí, tiene sí. una variedad. Sí, había algo, si querés, con cierta coralidad en Un Amor, de otra manera, digamos, porque Sí. también contaba un poco el universo de cada uno de esos personajes, pero coralidad es en esta familia sonámbula, sí, obviamente. ¿Y sentiste entonces la necesidad de volver a lo más pequeño? Sí, me parece que también depende de las Claro. películas y depende de lo que uno quiera contar, ¿no? Digo, o sea, Los Sonámbulos no se podría haber hecho con esta estructura, y creo que una estructura como la de Los Sonámbulos hubiera sido absolutamente excesiva para una película como Las Siamesas. Me parece que eso nos hace pensar realmente qué producimos, cómo lo producimos, para qué, digamos, cuál es la finalidad de lo que estamos haciendo. Creo que si hay algo que también para mí queda como reflexión de todo este año es que no todo tiene que ser estandarizado, ¿no? Que cada cosa tiene una necesidad, tanto del momento de la difusión, ¿no? Si es una plataforma, el destino, o es un cine,
o es algo que se combina. Lo mismo en relación a la producción. Para mí hay que poder pensar que el cine tiene su necesidad en función de lo que se está contando. Y para mí fue un poco eso. Creo que sí, que Los Sonámbulos y las Siamesas pertenecen a otro momento de mi vida, y que casualmente tiene que ver, como alguna vez ya lo hablamos cuando me hiciste la entrevista de Los Sonámbulos, con algo que se disparó en mí de preguntas a partir de mi propia maternidad, que fui madre así más grande, a los 42, entonces ahí ya se abrió otro universo. Claro. Eso, bueno, ahora habrá otras preguntas. ¿Cuántos años tiene ya tu hija? Es una 8 hijos, 8 años tiene mi hija, 8 años. Está ahí entrando en la preadolescencia, Bien. con otras preguntas. Otras preguntas. Claro, disparará otras preguntas. Bueno, viste que los procesos llevan tiempo, entre que vos escribís, viste que vos tenés que escribir, buscar la plata, no sé qué, pasaron 4 años de tu vida. O sea, claro. Bueno, de hecho también tuvo la particularidad entre Los Sonámbulos y las Siamesas, que fue un año en que hiciste 2 películas. Sí, que es muy extraño que te pase eso. Creo que es la primera vez que me pasó de filmar tan pegada. Sí me pasó en algún momento entre Lluvia y Familia Lugones, pero no es lo mismo, digo, no era lo mismo hacer una investigación de un documental a una Bien. ficción de ese tipo. No, esto fue muy, muy pegado, ¿no? Como eso. Creo que justamente se demoró tanto la posibilidad de hacer Los Sonámbulos que yo salía a abrir un poco el juego. En general soy como muy obsesiva con lo que hago y necesito estar simplemente focalizada en eso y no me puedo abrir a otras cosas, pero la verdad que en algún momento del proceso de Los Sonámbulos apareció esto, también apareció 12 clavos, que es un corto que filmé con Valeria Lois, como que empezaron a aparecer otras necesidades a partir de la dificultad de filmar Los Sonámbulos. Y está bueno también, ¿no? Como entender que uno puede estar un poquito menos, igual de obsesivo, igual de todo, porque eso no lo pierdo, pero que bueno, puede estar un poquito más ramificado. Esto también es una enseñanza de la maternidad, ¿viste? Ajá, claro, una se multiplica, ¿no? En Sí. distintos frentes y en Absolutamente. distintas direcciones, y bueno, es un aprendizaje y en el caso del trabajo es muy importante descubrir esto. Sí. Absolutamente. Es agotador, pero es muy importante. Sí, para mí hasta te diría que hasta este periodo de estas películas, inclusive con el corto, era como de otra forma, era esto y termino esto y hago esto, no imaginaba eso. Y siempre era también un poco la dualidad de, me dedico a mi profesión o armo la familia, como situaciones, para hablar con el psicoanalista, no para hablar acá, pero viste esas cuestiones que en uno dan vueltas, sí, como la posibilidad de que eso sea compatible, ¿no? Y bueno, no hay nada que esté escrito, sino que creo que uno va armando la experiencia día a día. No hay una forma de ser profesional, de ser mamá, de hacer dirección del cine. Digo, me parece que uno la va armando lo mejor que puede, por lo menos con buenas intenciones. Claro, como va saliendo. Las intenciones son buenas, exactamente, sí, totalmente. Ahora, hay un clima de tragedia latente también en Los Sonámbulos y en las Siamesas, ¿no? Esto también es una novedad en tu cine, en tus obras. Digo, esta cosa de amenaza latente. Bueno, sí, podría ser, de alguna forma. Sí, puede ser. Creo que en todas las películas siempre hay un elemento que aparece que hace que las cosas pivoteen hacia un lugar distinto a lo esperado, ¿no? Digo, quizás desde un lugar, no sé si más cándido llamarlo, pero sí más luminoso en las otras películas, la aparición de, no sé, un personaje que hace que el derrotero del otro personaje, desde donde arranca una película, tuerce hacia otro lugar. Y acá algo de eso ocurre también, ¿no? Como ciertas, o una noticia o un personaje hace que se destape un mundo más complejo. Sí me interesa pensar eso, que los estados que no se pueden sacar a la luz y que no se pueden visualizar, y que siempre me interesa eso que está bajo la superficie, que uno lo vivencia en un montón de situaciones de la vida, y uno puede
plantarse en un tipo de relato donde eso sea parte del relato y eso latente permanece siempre latente o de alguna manera explota o implota en ese universo. A mí eso me parece como atractivo, debe tener que ver un poco con cómo soy yo también con las cosas, que soy muy calmo, y cada tanto tengo momentos muy explosivos, supongo que hay algo muy personal también en eso que está puesto en un relato en cada una de esas historias. Sí, podría ser que se pueda leer como una novedad. Yo tengo la sensación de que hay como una maduración personal también, ¿viste? En relación a lo que elijo contar o sea, o a cómo contarlo, ¿no? Yo, por suerte, no soy la misma que cuando hice Herencia, ni cuando hice Lluvia, ni cuando hice Un Amor, y me va a pasar lo mismo en las próximas películas, ojalá, ¿viste? Como que los sonámbulos sean parte de un momento y las siamesas también. Me parece que eso habla de uno, de estar conectados con diferentes cosas en distintos momentos de la vida, y eso, en mi caso, está bueno poder reflexionarlo y ponerlo en lo que hago. ¿Y cómo imaginas que va a pasar con las siamesas? En este Mirá, territorio incierto, ¿no? Que estamos a mí me encantaría, nosotros tenemos la posibilidad de estrenar en Cinear, viste que son las 8 semanas de estreno en la plataforma. Yo en principio quiero guardar esa posibilidad para más avanzado el año que viene y ver si tenemos la opción de poder estar en algunas salas. Creo que es muy distinto ver la película en pantalla grande, y esta película puntualmente, ¿no? Por cómo está contada, por el tipo de tratamiento visual, que tiene, por lo que se cuenta, creo que es muy distinta verla en una pantalla grande. Entonces, ese es un principio de la idea, intentar conservar ese espacio para ese momento. Irá a festivales, hará un recorrido, pero también tengo que aceptar que, bueno, que este es un momento que nos atravesó a todos y que quizás la vida es más online y más de plataforma de lo que hubiera imaginado, ¿no? Creo que vamos a ir viendo, todavía me parece que estamos todo el tiempo, eso, como uno está con la cuestión sanitaria, estamos igual, ¿viste? Se abren los cines, no se abren los cines, qué decisiones vamos tomando. Creo que estuvo bueno que entrara en Mar del Plata, que hubiera ahí como una pequeña introducción así sobre de lo que va la película. Después ganamos este premio de Flow, que hizo que también que la película tuviera una nueva apertura, y bueno, veremos cómo sigue. ¿Y qué devoluciones tenés de esas exhibiciones? Y además esta modalidad, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto que hablabas, ustedes filman y estas películas las hiciste para el cine y ahora de pronto irrumpe esta realidad y todo es online. Y bueno. Sí, a ver, la película es la misma, digo, Los Sonámbulos es la misma película que la gente descubre ahora, que la que yo mostré en Toronto hace un año y pico. O sea, digo, el punto es que una cosa realmente es verlo en una sala donde la conexión de uno como espectador es otro, hay un ritual, un silencio, una conexión con uno, con lo que estás viendo, e inclusive con esa cosa omnisciente que está con todos los demás que están viendo una película. Entonces, digo, eso para mí te conecta distinto, porque no tenés una interrupción, porque no la puedes parar la película. Me parece que eso la película es la misma, te conecta de forma distinta. Y también es cierto que la dimensión de la pantalla grande, ves otras cosas, los tiempos, las respiraciones, los músicos, los sonidos, o sea, la película se vivencia de otra forma. Todo lo que va volviendo es muy lindo, lo que vino hasta ahora, así como de respuesta y de comentarios, hay como mucho. Por un lado hay eso, como muchas preguntas sobre el universo de las dos películas, ¿no? Como que una lleva a la otra, y me preguntan mucho sobre eso, o la gente que hace comentarios, reflexiones, hablan de las dos, conectan las dos películas. Hablan mucho del trabajo de Rita y de Valeria, y también del Negro Prina, así como muy elogiosos. Hablan del trabajo actoral, y también con esta idea de la puesta en escena que difiere mucho de lo que fue Los Sonámbulos, ¿no? De cómo está contado el universo siamés que yo planteé en esta segunda película, desde la puesta, desde los encuadres, sí, básicamente eso, desde la puesta en escena en general.
hubo muy buenos comentarios y muy puntualmente el foco puesto también en Valeria y en Rita, en el trabajo de ellas dos, que para mí es precioso. Muy, muy buen trabajo. Bueno, en tus películas el trabajo con actores también y actrices es muy minucioso siempre, y creo que cada vez lo es más, ¿no? Trabajás en una comunión muy particular con las actrices y los actores, ¿no? A mí es una de las cosas de, digamos, de los procesos de trabajo en una película, de las cosas que más me gustan, que más disfruto, como lo que uno imagina y escribe y después empezás a escuchar y cómo vas moldeando con otro o con otra ese universo. Para mí es una de las cosas que yo más disfruto del proceso de una película. Hay cosas que se me hacen más tediosas y otras que me encantan, y el trabajo actoral admiro y respeto y tengo un lugar así de mucha valoración por los actores y las actrices. Ahora, bueno, Las Siamesas también la terminaste de una forma muy particular, porque, o sea, te agarró la pandemia y quedó la película ahí a mitad de camino, ¿no? Y pudiste terminarla justo cuando se levantó un poco, se abrió un poco el aislamiento. Creo que fue el proceso de postproducción más largo que tuve de la película más corta que filmé, porque fue una película que en realidad tendría que haber estado lista en abril, o sea, nuestros tiempos eran empezar a mezclar en abril, y eso fue imposible. Entonces hubo mucho trabajo que fue hecho a la distancia. Por ejemplo, todos los VFX de la película fueron trabajados así, con la computadora a distancia, cada uno en su casa, mirando material, compartiéndolo. Hubo 2 proyecciones que cuando se empezó a habilitar, y fuimos al estudio de postproducción, así, 3 personas con la máscara, entraba el proyectorista, salía, mirábamos como con todo ese recaudo, y todo el proceso de color fue también de esa forma. Los doblajes fueron hechos a distancia, salvo a Rita, que tuve que doblarla en un momento muy sobre el final, ya antes de la apertura, porque por la edad de Rita y demás no la íbamos a exponer a una situación de meterse en un lugar así encerrado, y fue hecha de esa forma. Creo que en algunas cosas sirvió, como que hubo tiempo para pensar, tiempo para decantar, el proceso de la música y el sonido, por ejemplo, fueron muy minuciosos. El trabajo de Cato, el sonidista, fue así de un nivel de detalle que, bueno, fue la posibilidad que nos dio en ese sentido la pandemia. Y con la música fue algo similar, tuvimos la dificultad de que el músico quedó varado en México, entonces también la película en un momento quedó detenida hasta que él pudo volver. Qué sé yo, tuvo cosas buenas y cosas malas en ese sentido, pero a la larga lo veo y digo, está muy bien. Quedó bien, claro. ¿Y cuál fue el aprendizaje de todo esto? ¿De la pandemia? Sí. Mira, yo creo que... Digo, procesos tan largos, vos querías tu película más corta, como decís vos. No sé, me parece que lo que nos trajo la pandemia, más allá de las películas y el cine, es como una reflexión profunda sobre el incierto que es la vida, sobre lo incierto que es el mundo. Me parece que nos confrontó a todos con el no saber, y con que uno a veces hay planes, hay ideas, hay proyectos, hay cosas que pasó esto y todo se dio vuelta como una media. Entonces me parece que el aprendizaje tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo vas vivenciando las cosas. Trajo también reflexiones para mí en relación a esto, al cine, a cómo hacerlo, a qué hacerlo. También terminé filmando un corto para una película filmada a distancia que se llamó Murciélagos en la pandemia, que fue un corto filmado con un celular, con nada, simplemente observando mi casa y viendo cómo pegaba la luz, y con mi marido y mi hija filmando esa historia. Digo, como me parece que también nos hizo volver un poco a foja cero, pensar cuál es lo importante, que no sé, a nosotros se nos abrió todo un universo también en relación al trabajo con los otros, como estamos haciendo un trabajo que no tiene que ver con el cine, sino con alimentar un montón de gente que está en la calle. Entonces, viste que decís, para mí fue eso, como
no sé, barajar y dar de nuevo en muchos aspectos. Pero básicamente creo que es esta cuestión de, bueno, nos confrontó con lo incierto, con no saber y con saber que tenés que bancártela y lo mejor que podés hacer es reflexionar sobre eso y actuar en consecuencia, ¿no? Y en relación a las películas, eso me pasa, como que siento que genera preguntas, que pienso que hay muchas películas que encontraron un lugar y un espacio en el mundo online. Hay muchas películas que si no hubieran sido vistas por un montón de espectadores, digamos, porque no irían a ver esas películas al Gaumont, no irían. Y entonces les dio una vitalidad y una vida que está buena, y eso me parece que abre la pregunta para el futuro, ¿no? Si todas las películas son para el cine, o si uno también puede pensar filmar para una plataforma. Filmar por una plataforma implica una reflexión de lenguaje también, ¿no? Un poco retomando esto que decía las mesas, no es lo mismo filmar para una plataforma o para que la película se vea en un celular que filmar para una pantalla grande. Pienso el lugar de las salas comerciales, ¿viste? Como, no sé, me parece que implica como un gran pensamiento sobre lo que nosotros hacemos. Cosas que quizás ya estaban planteadas desde antes, pero creo que la pandemia terminó de poner las cosas en otro lugar. En primer plano, claro. Sí, Claro. sí. Ahora, bueno, en relación a esto que comentás de las plataformas, yo lo hemos hablado acá incluso en el programa con otras colegas, y también directores. Sí. Está habiendo una homogeneización, no me sale la palabra. Sí. En las historias, ¿no? ¿Vos cómo ves todo eso? Porque son, digamos, el momento, este es el momento de las plataformas, exactamente, todos consumimos online, pero hay ciertos formatos, formalidades, formas de plantear las historias que les modifican a ustedes el trabajo. Lo uno un poco con esto que decías al principio, de que cada película, cada historia tiene sus necesidades, ¿no? Y sus requerimientos artísticos. Mira, creo que hay que diferenciar lo que es el cine de lo que es las series, ¿no? Como que también yo no miro muchas series, ahora justo estoy en el proceso de trabajar para 2 o 3 series, en principio son 2 series en las que estoy trabajando, y que empezás a descubrir como un universo que hace que todo sea un poco lo mismo, ¿no? Como que hay algo de la forma de contar, cuentes esto, cuentas lo otro, que hay una necesidad, un tipo de estructura, salvo algunas series que logran correrse de ese esquema. En general hay algo que para mí es más un corset que otra cosa, es más una necesidad de mercado, ¿no? Una necesidad de lo que esa plataforma promueve como contenido, que lo que un realizador encuentre como algo interesante, ¿no? Eso es una sensación que tengo y que creo que cada plataforma tiene como una bajada de línea también sobre lo que hace, inclusive sobre lo que compra, ¿no? En relación a las películas, digamos, nunca me pasó pasar todavía por el proceso de trabajar con un largo para una plataforma. Supongo que hay algo de eso que si lo hiciera pasaría de la misma manera. A mí no me interesa eso, me interesa que cada uno pueda encontrar su universo, y en ese sentido me parece que no está bueno esa sensación de encorsetamiento que ocurre. Pasa también con lo que te compran, qué sé yo, Los Sonámbulos es una película que en principio las plataformas le parecía buenísima y le encantaba el recorrido de los festivales, pero les parecía durísima para la plataforma y no la compraban, por ejemplo. Recién ahora hay una venta buena para la película, grande, que supongo que también tiene que ver con todo esto de los Oscars, ¿entendés? Pero digo, es como, o sea, hay algo que es el mercado, la línea que baja el mercado, y eso para mí siempre nivela para abajo. No quiere decir que no haya cosas interesantes también, pero me parece que uno como autor tiene que tener la posibilidad de buscar lo propio. Y si no, ser muy consciente de que está haciendo algo para otro, ¿entendés? Porque me pasa ahora con el mundo de las series. Bueno, puedo poner todo mi profesionalismo y mi conocimiento, pero es
hay algo que no deja de ser para un esquema que ya está Dado. seteado de una manera. Claro, claro. ¿Y estás trabajando como guionista, como directora? Son 2 series, decís. Sí, están ahí en desarrollo, son un trabajo de guionista que todavía no sé muy bien si después voy a trabajar como directora o no, y lo otro es un proyecto que está en desarrollo, que también estoy viendo un poco qué pasa para dirigir. No sé, es un mundo que me parece que también va a traer cosas nuevas, ¿viste? Es como, hay algo que es como la nueva televisión, ¿viste? Que también una cosa es cómo convertimos lo que era televisión en esto y esto de la serie, bueno, son todas iguales, o de golpe encontrás esta serie que son espectaculares, pero el universo y lo general para mí es para abajo, como idea. Sí. Y no soy una gran consumidora de series, pero me pasa eso. También no me gustan las series largas que ves que están estiradas para que haya una otra temporada. Prefiero las series que resuelven en 5 capítulos, 8 capítulos y que se terminó ahí. Yo también, sí. Sí, más concreto todo, ¿no? Entiendo. Es lo más parecido, sin serlo, al cine, digamos, qué sé yo. Sí. O sea que estás trabajando en eso en este momento. Estoy con eso y estoy con eso y sí, digamos, y también pensando cosas de un proyecto nuevo, todavía muy, muy en pañales, muy incipiente, como reflexiones que bajaron ahí con todo este proceso, el proceso del encierro, la pandemia. No tiene nada que ver con la pandemia, sino más bien con emociones que puede haber despertado este año tan extraño que vivimos, ¿no? Sí. Así que estoy un poco con todo eso dando vueltas. Ajá. Y también queriendo esto, que las siamesas tenga como una vida, no sé, activa. Así que creo que va a haber que acompañarla. Estamos también con mucho trabajo también con lo del Oscar, que también implica no simplemente que la película vaya, sino, bueno, estar, acompañarla, promoverla. Hay como un trabajo atrás, si bien sabemos que es durísimo y dificilísimo, son muchísimas películas, quedan 10, después pasa a 5, pero bueno, es algo que también hay que seguir acompañando la película. Tiene que prepararse, claro. ¿Y te imaginás yendo al Oscar? No, qué sé yo, bueno, siempre pensás, bueno, mirá si no sale. Pero no sé, en principio está buenísimo todo lo que la película va abriendo, ¿no? Como cosas que, viste, es como si tuviera una segunda vida la película, en todo sentido. Y es como un aprendizaje de algo que no, a mí me sorprendió un montón lo que implica el Oscar para la gente, para el espectador, para la industria, digo. La verdad que fue, Juan Pablo y yo, mi productor, estamos los dos así como, wow. Juan Pablo Miller, sí, estuvimos con él. Juan Pablo Miller, tarea fina. Sí. Gran productora y gran productor. Sí, exactamente. Bueno, él también, el productor del año, para El productor del año, sí. Sí, no, Juan Pablo es un productor, de verdad, es un lujo. Primero es muy habilidoso, es muy compañero, es muy buena persona. Vos ves las películas que él produce y la verdad es que son distintas, ¿viste? Hay algo autoral que elige y que elige acompañar desde un lugar muy, muy de socio con el que está dirigiendo, ¿no? Claro. Película de George Shelley no tiene nada que ver con las mías, ni con la de Rotter, ni con la de Ana García Blaya, y hay algo ahí muy, muy, muy potente, como decisión de productor de lo que quiere hacer. ¿Y ustedes trabajan juntos ya Nosotros trabajamos juntos por primera vez en Un Amor. Él era el director de producción de Un Amor. Después trabajamos en un corto. Bueno, Los Sonámbulos y Las Siamesas. Sí. Y van a seguir. Hasta ahora sí. No paran. No, para ahora es un matrimonio que anda bien. Así que este matrimonio anda bárbaro por ahora. Bueno, Paula, entonces, ahí trabajando de cara al Oscar, ¿cuándo sería el final el Oscar? ¿En marzo? Se pasó para abril, sí. La primer tanda es en febrero, creo que los primeros días de febrero se sabe cuáles son las primeras 10 películas que quedaron,
y después no sé bien, pero supongo que es por marzo las 5 que se anuncian, y si se hace el evento y si la presencialidad sigue existiendo y es parte de nuestra vida, creo que es en abril. Claro, claro. Bueno, volveremos a hablar entonces, Paula. Veremos qué ocurre. Igual, de verdad digo, fue una sorpresa, una alegría que se pensara de esa forma, y también de verdad esto que está pasando con la película, de esto como una segunda vida y lo que eso le trajo a las siamesas, ya como decimos con Juan Pablo, esto es un montón, como hay algo que está buenísimo. Claro. Así que Bueno. veremos. Si viene la chapa, mejor, y si no, no pasa nada. No, claro. Seguirán haciendo cine de todas maneras. Obvio, Ustedes. obvio. Es así. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo por favor. este acompañamiento de siempre. Te deseo muy buen año. Y bueno, merda. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a vos que estás ahí siempre también acompañando las películas. Aparte cumplimos un año ya de programa y vos estuviste... Me imagino, porque fui de las primeras que fui al programa. Exactamente, sí. Así que también estamos celebrando eso. Bueno, los felicito y nada, seguimos al habla. Dale, gracias. Un beso grande, Paula. Hasta pronto. Chao. Chao. Siempre un placer estar acompañados de Paula Hernández, la directora del año, y bueno, todo lo que ha contado aquí en GPS Audiovisual Radio, es cierto, ella fue de las primeras que estuvo con nosotros en los primeros programas del año 2020, cuando comenzábamos con este programa, con GPS Audiovisual Radio. Ahora tenemos algunos títulos para repasar de lo que vendrá en 2021, en este año que comenzamos a transitar. Va a ser una temporada asignada por la incertidumbre. Hay más de 130 producciones a la espera de nuevas disposiciones y normas que permitan concluirlas o estrenarlas en las mejores condiciones posibles. Tampoco hay certezas en cuanto a fechas. Varias de estas películas están listas ya para su estreno, pero estratégicamente están aguardando la presunta reapertura de salas para exhibirlas en pantalla grande y no a través de plataformas, como recién comentaba también Paula Hernández, ¿no? Aún dentro de este panorama inestable, se esperan varios títulos con grandes expectativas. Entre ellos está Hoy se arregla el mundo, que es la nueva comedia de Ariel Winograd, el realizador más taquillero de 2020. Recordemos que El robo del siglo llevó a los cines más de 2 millones de espectadores antes de que comenzara el confinamiento, y en ese momento también estuvimos con Ariel Winograd y con uno de sus protagonistas, Leonardo Sbaraglia, que nos contaban qué iba a ser Hoy se arregla el mundo. Bueno, estamos esperando entonces que desembarque ahora en salas en esta temporada tan extraña que estamos atravesando, ¿no? Y que seguramente será así de incertidumbre en el resto del año, o por lo menos en los próximos meses. También hay gran interés por la presentación de Competencia Oficial, que es una coproducción con España, que filmaron Mariano Con y Gastón Duprat, y que tiene como protagonistas a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Esta película está terminada de rodar, el rodaje se tuvo que interrumpir cuando comenzó la pandemia, después se retomó hacia fines de 2020 y ya está lista para ser estrenada. También se aguarda con expectativa La Noche Mágica, que es la ópera prima de Gastón Portal, con Natalia Oreiro y Diego Peretti, una pareja que ya ha probado con buenos resultados la convocatoria en salas. Ustedes recordarán que también hicieron, ellos juntos hicieron también comedias románticas. Otras producciones esperadas para este 2021, recordemos, todavía no hay fechas, son
todos están esperando a ver qué pasa con la apertura de salas, a ver qué pasa con las disposiciones del confinamiento, los protocolos. Pero bueno, allí está Inmortal también, de Fernando Spinner, con Belén Blanco, Diego Velázquez, Daniel Fanego, Analía Couceiro y Patricio Contreras. Esta película fue presentada en Sitges, y luego también se exhibió en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que fue en formato online en noviembre de 2020. También está esperando su oportunidad para llegar a los cines Petite Fleur, Pequeña Flor, que es la nueva película de Santiago Mitre, una coproducción con Francia, Bélgica y España, en la que trabaja Daniel Hendler. Reinas Salvajes, de Matías Lucchesi, con Mercedes Morán y Natalia Oreiro, y Yo Traidor, de Rodrigo Fernández Engler, con Mariano Martínez y Jorge Marrale. Ustedes recordarán que justamente Mariano Martínez también estuvo aquí en GPS Audiovisual Radio en los últimos meses del año pasado, contándonos qué esperaba por el estreno de Yo Traidor, y bueno, también tiene otra película para empezar el rodaje con Fabio Junco y Julio Midú, que se suponía que iba a ser este verano, pero bueno, hay que también, a partir de este contexto de pandemia y aislamiento, es un proyecto parado. Pero Yo Traidor ya está lista para su estreno, con Mariano Martínez como protagonista y Jorge Marrale. Directoras, por supuesto, hay muchas realizadoras con películas listas o a punto de terminarse. Hay una gran expectativa por el estreno de El perro que no calla, la nueva película de Ana Katz, con Daniel Katz, Carlos Portalupi, Julieta Silverberg, Mireya Pascual y Valeria Lois. Va a tener su estreno mundial, su premier mundial en el Festival de Sundance, ahora en pocos días más, y se anticipa que su exhibición aquí en Argentina podría ser para junio. También sin fecha cierta de estreno, pero se aguarda con mucha expectativa el primer documental de Lucrecia Martel, Chocobar, sobre también este caso muy impactante que se vivió en el país. Y bueno, Lucrecia Martel ha tenido distintos apoyos en el mundo para concretar esta producción. Ganó el Leopardo de Oro con este proyecto en el Festival de Locarno, tuvo apoyo del programa Ibermedia, de Hubert Valls Fund, y bueno, el Torino Lab, distintos organismos internacionales que se sumaron con premios y apoyos para la producción de Chocobar, que va a ser es el primer documental de Lucrecia Martel. Entre otras realizadoras también con películas listas para estrenar está Tamay Garategui, que va a presentar 10 Palomas, un thriller muy interesante, con Guillermo Fenin, Alberto Ajaca, Alexia Moyano, Nancy Duplá, César Bordón y Willy Lemos. Es la historia de un asesino serial, un personaje bastante particular que con características teatrales mata a jueces poderosos, dejando sus cuerpos ensangrentados y rodeados de palomas muertas. Este es el nuevo thriller de Tamay Garategui, 10 Palomas. Cadáver exquisito, de Lucía Basalio, que es protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Nieves Villalba, Rafael Sprecherburg, Lorena Vega y Analía Couceiro, entre otros intérpretes, que es la historia de una joven maquilladora, Clara, el personaje de Sofía Castiglione, una joven maquilladora de teatro que un día encuentra a su novia, Blanca, muerta, o al menos eso cree ella, ¿no? Cuando se encuentra con su novia en la bañera, tirada en la bañera, inmersa en la bañera. Y bueno, ahí empieza a investigar y a descubrir distintos aspectos de esta pareja, que muchos de ellos inciertos y truculentos, bastante truculentos. Ex casados, de Sabrina Farshi, con Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi, es una comedia
romántica sobre un matrimonio en vías de separarse y replanteos que aparecen en cada uno de ellos. La Casa de los Conejos, de Valeria Salinger, con Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Paula Brasca, Guadalupe Docampo y Mora Iramaín García. Las Motitos, de Inés María Barrionuevo y María Gabriela Vidal. Mañana tal vez, de Florencia Güeve. Si yo fuera el invierno mismo, de Jazmín López. O sea, ven que hay mucha actividad, muchas propuestas de realizadoras argentinas, ¿no? Trópico, otra película que también hizo Sabrina Fargi en el curso de 2020, protagonizada por Juana Viale, Fabián Macei, Andrea Bonelli y Agustín Sullivan. Una casa lejos, de Mayra Botero. UPA 3, una pandemia argentina, de Tamae Garategui, Santiago Giralt y Camila Tocker. Recordarán que ellos estuvieron también en GPS Audiovisual Radio, anticipando esta vuelta de UPA a la pantalla grande. Bueno, finalmente lo que iba a ser una historia que iban a filmar en Los Ángeles, terminaron filmándola en el contexto de pandemia. Hace muy pocos programas Santiago Giralt precisamente nos contó en qué consistía UPA 3, una pandemia argentina. Es una comedia, obviamente, con el estilo de estos tres cineastas muy, muy independientes y muy, muy divertidos. Saorí, de Marie Alessandrini. También hay documentales, por ejemplo, Weinrod, de Teresa Constantini, que ya está prácticamente terminado. Carroceros, de Denise Urfey y Marino Frigerio, que es, bueno, con Antonio Gasalla, Betiana Blum, Luis Brandoni, Diana Frey, Enrique Pinti. Ya se darán cuenta ustedes a qué se refiere ese título, Carroceros. En fin, toda una serie de películas que están esperando y que esperemos verlas pronto en pantalla grande, en los cines. Es lo que estamos esperando todos, que vuelvan los cines. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por estar desde hace 53 semanas ininterrumpidas. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestros oyentes, nuestros espectadores, nuestros seguidores, nuestros patrocinadores. Nos despedimos de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Gracias a nuestra invitada de hoy, Paula Hernández, y también a la madrina de GPS Audiovisual Radio, la querida Mercedes Morán, a quien le mandamos también un beso muy grande. Es el primer programa del año, así que estamos muy contentos de celebrarlo con ustedes. Como todos los miércoles a las 19, por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Pueden seguirnos en nuestro portal de noticias www.gpsaudiovisual.com. Por la apertura de los cines, por la recuperación de la industria, por el cine argentino, feliz 2021. Hasta el miércoles que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic. Para prevenir